Si, si no tenemos más inconvenientes, comenzamos justo ahora. Muy bien. El tema que nos tocó, como lo coordinamos, es el de diabetes y los beneficios que nos va a dar Dulet en ella. Entonces, vamos a comenzar. Como me presentó mi compañero, soy el doctor Daniel García, soy egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y arrancamos. Para comenzar, les quiero hacer una pequeña pregunta. Esto es, ¿sabes cómo están tus niveles de glucosa actualmente? Decidí iniciar con esto porque muchas personas no se dan cuenta de que tienen niveles alterados de glucosa 5 o incluso hasta 10 años posterior a que empezó este problema. Entonces, tenemos que aquí muchas personas son diagnosticadas con diabetes, prediabetes o diabetes, pasando 5 o 10 años en los cuales ya hubo un tiempo suficiente para lograr alterar su estado de salud y empezar a presentar complicaciones. Entonces, el circulito verde, pues serían los que sí saben cómo están y que están normales. El circulito rojo, obviamente, sería quien desconoce o quien los tiene alterados y está en tratamiento o no hace nada, ¿no? Bueno, para comenzar, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad metabólica crónica. Se caracteriza por altos niveles de concentración sanguínea de glucosa. Esto lo llamamos hiperglucemia. De esta manera, tenemos que, para que este proceso se desencadene, puede haber una deficiencia absoluta o relativa de lo que es la secreción de la insulina, la producción y secreción de lo que es la insulina o de la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Entonces, ya sea, vamos a andar un poquito más en la parte de causas, ¿no? De la etiología, pero en este caso es culpa o de la insulina o de la sensibilidad de las células a esta. Entonces, a largo plazo, la diabetes nos va a desencadenar complicaciones como amputaciones, ceguera, eventos vasculares cerebrales, entiéndase por eso una embolia cerebral, infartos al miocardio, hacia el corazón, y puede desencadenar en insuficiencia renal. Es decir, una falla en los riñones de las personas. Bien, a nivel mundial tenemos que la diabetes es la primera causa de nefropatía crónica en etapa terminal, es decir, las personas que desarrollan diabetes prosiguen a una etapa de un daño renal ligero que va progresando hasta llegar a requerir diálisis o hemodiálisis, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Conlleva también ceguera en adultos y es la principal causa de amputación no traumática de extremidades inferiores. Entiéndase por no traumática que no es secundaria a un accidente. Bien, me regreso un poquito. La OMS determinó como el Día Mundial de la Diabetes el día 14 de noviembre. ¿Esto para qué? Para concientizar a la población sobre lo que hay que hacer para prevenir esta patología y prevenir complicaciones. Bueno, proseguimos con qué es la insulina, antes de entrar en lo que es más a fondo el tema. La insulina es una hormona que es producida por el páncreas, por las células beta del páncreas. El páncreas tiene diferentes grupos de células, uno de ellos produce insulina. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? Va a permitir que la glucosa entre a la célula, glucosa que se va a obtener de los alimentos que ingerimos. Entonces, si ingerimos alimentos, cae al estómago, va al proceso de digestión, se desbaratan. Y una vez que ya quedan las porciones pequeñas, que desbaratamos carbohidratos y dejamos glucosa, la glucosa necesita entrar, los azúcares necesitan entrar a la célula. Entonces, ya que va la glucosa, hagan de cuenta que la insulina es como una pequeña llavecita, que lo que va a hacer es abrir la célula, abrir ciertas compuertas que permitan que la glucosa entre. Bien. Entonces, estadísticas, esto de acuerdo a lo que es la última encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, tenemos que la prevalencia de diabetes es de 10.3% en la población. Sin embargo, esa fue una encuesta que se hizo en 2018, se hace cada 6 años. Entonces podríamos hablar de que la prevalencia actual es mucho más alta, rondando, si no es que ya ha rebasado el 15%, de acuerdo a la opinión de un médico endocrinólogo especialista en UNAM. Entonces, tenemos también que es la tercera causa de muerte. Y por esta razón es posible que más de 100,000 personas mueran al año por esta enfermedad. He aquí la importancia de conocer y de cuidarse. ¿Por qué? Porque también al sistema de salud le cuesta demasiado dinero mantener
tanto los enfermos como las complicaciones derivadas de la patología. Bueno, en cuanto a la prevalencia, tenemos esta pequeña tablita que nos va, básicamente para ver desde mayores de 20 años, tenemos que se encuentra principalmente en mujeres, más que en hombres, siendo la prevalencia en hombres alrededor del 7.75 y en mujeres de 13.5. Entonces, vamos a notar que la mayoría de casos están en población entre 60 a 69 años. Bien, a partir de esa edad ya tenemos que se presenta de manera más frecuente. ¿En qué estados son en los que principalmente se ha documentado de acuerdo a la encuesta de 2018? Es en Campeche con un 14.01%, en Hidalgo con 12.83% y en Tamaulipas con 12.77%. ¿Sí? Esto es los que más padecen diabetes de acuerdo a la encuesta de 2018. Les repito, puede haberse modificada, pero la siguiente encuesta pues le toca hasta 2024, ¿no? Entonces, los que presentan menos son Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes. Si alguien es de ese estado, pues digamos que le está yendo, de esos estados, digamos que le está yendo bien. De acuerdo a la mortalidad, tenemos que la mortalidad por diabetes en los últimos 10 años ha ido en aumento. Sin embargo, tenemos que de lo que es 2011 a 2016 fue en aumento, sufrió un pequeño descenso entre 2017 y 2019 y para el 2020 ascendió a 11.95 por cada 10,000 habitantes, siendo actualmente la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y el COVID. Bien, los estados que presentan las mayores tasas de mortalidad son Tabasco y Tlaxcala. Los menores, pues, el menor es Baja California Sur. Muy bien, las causas. Como les comentaba hace un momento, esta patología se va a producir por un fallo en donde ya sea en la disminución de la producción y liberación de insulina a partir del páncreas o que llegamos a un punto en el que hay cero insulina, o puede ser la resistencia a la insulina a partir de las células. Es decir, como les dije, la insulina es una llavecita. Ante estímulos como la alimentación inadecuada, podemos hacer que esta estimulación sea demasiado repetitiva y lleve a que el cuerpo requiera más estímulo para poder ingresar la glucosa a la célula. Entonces, podemos encontrar uno de los dos mecanismos o ambos. ¿Esto qué va a provocar? Que la glucosa no entre a la célula y va a continuar alta en sangre. El hecho de que la glucosa se mantenga elevada en sangre va a traer a largo plazo las complicaciones, bueno, agudas o crónicas, las complicaciones, ¿no? Para que se establezca esta patología necesitamos ciertos factores, como factores genéticos, es decir, la herencia. Si tenemos papá, mamá o hermanos que padecen de diabetes, si somos de raza negra, si somos asiáticos, tenemos cierta prevalencia, tenemos cierta mayor riesgo de desarrollar esta patología. Los hábitos de vida van a ser determinantes para el desarrollo de la diabetes. Tenemos que factores de riesgo modificables son sobrepeso y obesidad, que actualmente rondamos el 75% de prevalencia en obesidad, en sobrepeso y obesidad, perdón. La falta de actividad física. Actualmente, pues los ritmos de vida no permiten realizar actividad física o nos convencemos de que no nos lo permiten porque necesitamos ganar más dinero. Entonces, se hace más cara la vida, trabajamos más, muchos trabajos son estar sentado, estar en la misma posición por horas y llegamos a casa a ver la televisión, a comer y seguimos sentados. Entonces, el hecho de estar sentados por mucho tiempo no le beneficia a nuestro cuerpo. Aunado que la alimentación tiene un alto contenido calórico, bajo valor nutritivo y es rica en azúcares refinados, grasas saturadas o altos niveles de sodio. Entonces, consumimos lo rápido que hay a la mano, ya sea tacos, hamburguesas, tomamos refrescos, tomamos bebidas azucaradas que creemos que por no ser refresco nos van a hacer bien, pero los tés, los jugos tienen una alta proporción de azúcares refinados. Bueno, los tipos de diabetes. Principalmente vamos a encontrar tres tipos: la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. Dentro de la diabetes mellitus tipo 1 vamos a encontrar una deficiencia completa o casi total de la producción de insulina. Estos pacientes van a requerir de la administración externa de insulina, es decir, requieren que se les inyecte insulina. ¿Por qué? Porque si no se les inyecta, no va a haber insulina. Secundario a que por parte del sistema inmunológico hubo una destrucción de las células beta del páncreas que les comentaba hace un momento. Entonces, al no haber quien la produzca,
no la hay, entonces la glucosa no entra a la célula y estas personas tienden a tener un peso más normal, tienden a ser diagnosticados a edades más tempranas como niños, adolescentes o adultos, jóvenes menores de 30 años. Generalmente poseen un peso apropiado y debutan con cuadros de complicaciones. Tenemos la diabetes mellitus tipo 2. En esta vamos a encontrar un grado variable de resistencia a la insulina, como les comentaba, más que de que no haya insulina. Entonces, ¿puede verse la secreción disminuida? Sí. Incluso puede haber una mayor producción de glucosa por parte del hígado para compensar que la glucosa no está entrando a la célula. Entonces decimos que la célula la tenemos con hambre, entonces no me llega glucosa. ¿Qué hago? Le digo al cuerpo que no me está llegando mi alimento. Entonces el cuerpo comienza a producir más para mandárselo. Entonces desbaratamos glucógeno, que son reservas de glucosa en el hígado o en el músculo, para enviarlas, convertimos por diferentes vías, creamos glucosa, pero independientemente de eso, la glucosa nunca va a lograr entrar a la célula. En estos casos, bueno, en este grupo está la mayoría de los casos, alrededor de un 90-95% de los pacientes con diabetes, contrario al grupo anterior, que es del 5 al 10%. Se presenta en adultos mayores de 40 años principalmente, y los desencadenantes de esto, como les decía en las causas, son sobrepeso, obesidad, baja actividad física, una dieta inadecuada, abundante en azúcares refinados, abundante en calorías, el abuso del tabaco o el alcohol. Este también nos va a llevar a unas, aparte de alteraciones de circulación, nos va a llevar a una disminución en la sensibilidad de las células por la insulina, más el sustrato genético, ¿no? Entonces tenemos que, si con los hábitos no le ayudamos a la genética que ya tenemos, podemos terminar siendo diabéticos, ya sea a una edad avanzada o a edad temprana. Entonces la diabetes ya no distingue edad. ¿Por qué? Porque actualmente cada vez hay más niños gorditos, hay más adolescentes gorditos. Entonces, ¿puede debutar un niño de 11 años con diabetes mellitus tipo 2? Sí, sí puede, siempre y cuando sea un niño con carga genética y un trastorno metabólico como es la obesidad. Tenemos también la diabetes gestacional. En esta vamos a encontrar una intolerancia a la glucosa durante el embarazo en una mujer que no era conocida previamente con diabetes. Esta puede persistir o desaparecer después del parto. Factores que predisponen son mujeres con sobrepeso y obesidad. Entonces, esta pues se hace en los cribados generalmente entre las 24 a 28 semanas de gestación. ¿Es para qué? Para evitar los riesgos que supone que la glucosa se mantenga alta durante el embarazo, como son anomalías congénitas del feto, pueden nacer más grandes con otros detalles de salud y presenta un alto riesgo de muerte perinatal. ¿Por qué? Porque al ser un producto más grande es más difícil que salga por el canal de parto y esto nos puede traer complicaciones tanto para el bebé, obviamente la muerte, como para la mamá. Bueno, síntomas y signos de diabetes. Tenemos que, como les decía, gran cantidad de personas no se dan cuenta que sufren de esta alteración en etapas tempranas. Entonces, ¿podemos cursar de manera asintomática y tener niveles alterados de glucosa? Sí, sí se puede. Entonces, generalmente los síntomas van a aparecer cuando ya rebasamos el umbral de 200 miligramos sobre decilitro, lo cual es bastante alto. Vamos a presentar poliuria, que es el orinar muy seguido, polidipsia, que es mucha sed, va a tener una sed incontrolable la persona, va a sentir que no se le quita, por más que tome agua. Puede tomar 3, 4, 5 litros de agua al día y la sed no se va. Polifagia, es decir, le va a dar mucha hambre, va a querer comer mucho. ¿Sí? Va a perder peso. Esto es principalmente personas que se presupone una diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al no tener la capacidad de meter la glucosa a la célula, lo que va a hacer es tomar de otras partes, y uno de los lugares donde toma es la grasa. Entonces la persona va a empezar a perder grasa y en algunos casos masa muscular. Va a empezar a tener las piernas más delgaditas, va a notar pérdida de peso. Podemos encontrar visión borrosa, fatiga, debilidad, tendencia a infecciones frecuentes en la piel, cicatrización lenta de las heridas y acantosis nigricans, que es una coloración ennegrecida en las zonas como son los codos, las rodillas, la nuca. Entonces, persona que ustedes vean con una coloración, con un tono de piel más oscuro, tirando a negro en esas zonas, puede ser un indicador de que está teniendo una alteración en los niveles de glucosa y no lo sabe. Entonces, tenemos aparte síntomas de complicaciones, que puede ser el olor a cetonas en una cetocidosis diabética. Esto es porque el cuerpo usa la grasa como nutrientes, como alimento, y libera ciertas sustancias que van a dar un olor como a frutas podridas. Tenemos también, en esos casos, puede haber un dolor abdominal, náusea o vómito. Vamos a tener una respiración muy agitada y superficial. Esto principalmente lo podemos ver en una persona con diabetes mellitus tipo 1.
Es un niño que de repente empezó con alteración de su estado de alerta, se empezó a ver más somnoliento, agitado, fatigado, se queja mucho de dolor de panza, vomita, lo llevas pensando a urgencias pensando que es una infección y resulta ser un niño que era diabético y no se conocía en este caso. El diagnóstico de diabetes, para lograr el diagnóstico tenemos que saber, ver primero cuáles son los niveles normales en los estudios. La glucosa en ayuno normal ronda de los 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Este es un estado de homeostasis normal, le llamamos a un equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos que la glucosa en plasma debe ser menor a 140 miligramos después de una carga oral de glucosa. Es decir, una carga de 75 gramos de glucosa en un laboratorio. A las 2 horas de medición tenemos que tener una glucosa menor a 140. Si la glucosa es más alta, ya nos va a hablar de ya sea una intolerancia o una diabetes. Una hemoglobina glucosilada menor a 5.7, que esta nos va a hablar de los últimos 3 meses. Si una persona en sus últimos 3 meses mantuvo niveles normales de glucosa, esta va a salir normal. La homeostasis alterada de glucosa, que también se puede conocer como intolerancia a la glucosa o prediabetes, vamos a manifestar valores de glucosa entre 100 y 125 en ayuno. ¿Sí? Este resultado es anormal, pero no significa una diabetes todavía. Tenemos una glucosa plasmática entre 140 y 199 posterior a darle ese trago de azúcar que les dije. Y tenemos también valores de hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Esto nos va a hablar de un estado previo a la diabetes que puede durar de 5 a 10 años. Es variable y depende de la alimentación de cada persona. Pero independientemente de esto, una vez que comenzamos, lo ideal es cuidarnos. ¿Por qué? Porque el cuidarnos va a garantizar que este estado se controle y dure más tiempo. Entonces nos puede llevar a ser diabético en 15 años, por decirlo así, ¿no? Un diagnóstico como tal de diabetes lo vamos a encontrar cuando una persona que presenta síntomas como mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de orinar y ha perdido peso, le tomas una muestra de sangre para valorar la glucosa y está arriba de 200. Esa persona inequívocamente tiene diagnóstico de diabetes. Una glucosa plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro nos va a hablar de un diagnóstico de diabetes. Una hemoglobina glucosilada, la que les comentaba que nos mide los últimos 3 meses, arriba de 6.5%, mayor o igual a este, nos va a hablar de un diagnóstico de diabetes. O puede ser también la prueba de curva de tolerancia oral a la glucosa, le damos los 75 gramos de azúcar bebidos y a las 2 horas medimos. Si está mayor a 200, la persona es diabética. Bien. Puede encontrarse también en un examen de orina niveles altos de glucosa. Estos nos van a orientar a que la glucosa está alta, que hay una hiperglucemia y abordarlo en los siguientes pasos del protocolo, ¿no? Pero esta por sí misma no es considerable para un diagnóstico. Bien, se sugiere un cribado. ¿Qué es un cribado? Es la búsqueda intencionada en personas de ciertos grupos, de ciertos estratos, ¿no? Entonces, personas asintomáticas, pero con alto riesgo, como les decía, personas con antecedentes hereditarios, personas de raza negra, personas con sobrepeso, con obesidad, mujeres con síndrome ovario poliquístico, habría que hacer periódicamente revisiones de los niveles de glucosa. Niños obesos con factores de riesgo ya mencionados, adultos con sobrepeso y otros factores de riesgo, asimismo en adultos mayores de 45 años. En esto se sugiere hacer la prueba y puedes durar hasta 3 años sin hacer la medición de glucosa, pero si podemos medirla anualmente, pues no habría ningún problema. Muy bien, el tratamiento de esta es en base a ciertos pilares. Uno de los pilares es la dieta. Si no cumplimos con una adecuada alimentación, baja en azúcares, rica baja en azúcares simples, rica en azúcares complejos, proteínas, grasas de buena calidad, pero la parte de la dieta se la vamos a dejar a nuestro compañero el día viernes, ya que él, por ser nutriólogo, les puede brindar rasgos más a fondo, o sea, más detallados de cómo debe ser esta. El ejercicio físico, en este caso, se sugieren 30 minutos de ejercicio aeróbico, pero también el ejercicio anaeróbico nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el ejercicio anaeróbico ayuda a aumentar la cantidad de masa muscular y a reducir la grasa corporal.
Entonces, al aumentar la masa muscular y reducir la grasa, mejoramos el metabolismo, mejoramos la capacidad del cuerpo de captar la glucosa y mejoramos la demanda en cuanto a las calorías que consumimos. Entonces, si bien una dieta de 2000 calorías podría resultar mucho para una persona de baja estatura y de bajo peso, aumentando la masa muscular puede ser más normal para esa persona. Entonces, a mayor masa muscular, mayor requerimientos. Entonces, si aumentamos esto, le va a ayudar a la persona de manera integral. El uso de medicamentos, que no debería ser el pilar de inicio, pero a veces pecamos de hacer esto. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado apego a las medidas dietéticas y al ejercicio físico. Entonces tenemos muchas variedades de medicamentos, no vamos a ahondar en estos. El más común que pueden haber escuchado es la metformina, que se utiliza, pero al igual que todos los medicamentos, tenemos ciertos efectos secundarios derivados de estos, ¿no? Hay que suspender el tabaco, como les decía, el tabaco aumenta la resistencia a la insulina y además tiene ciertas complicaciones cardiovasculares. La educación es un pilar muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona con diabetes es capacitada sobre cómo se debe alimentar, sobre qué tipo de ejercicio debe realizar, sobre sus medicamentos, qué efectos puede presentar con ellos, cómo debe tomarlos adecuadamente, ¿sí? Si llega a requerir insulina, explicarle apropiadamente que esta no conlleva riesgos en los casos de que sea necesaria, ya sea para controlar la glucosa, porque no se ha logrado el control con medicamentos, aunque no sea necesaria para que sobreviva la persona, o en los casos de diabetes tipo 1, donde prácticamente su sobrevida depende de la administración de insulina. Entonces, si no nos educamos ahora, cuando somos diabéticos, si no nos educamos ahora o incluso antes de hacerlo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Objetivos del tratamiento van a ser reducción del peso corporal, como les decía, bajar la grasa y aumentar la masa muscular nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa. También conlleva al beneficio al segundo punto, que es controlar los niveles de glucosa en sangre. Y parte de esto que nos interesa es prevenir las complicaciones. ¿Por qué? Porque las complicaciones demandan más gasto, tanto para la persona como para el sistema de salud. Entendiéndose por complicaciones, la ceguera, las amputaciones, las hemodiálisis. Una persona que llega al punto de requerir hemodiálisis, generalmente son 3 veces a la semana que tiene que ir a la unidad a realizar el procedimiento. Entonces, y hay largas colas. Si se pasa una sesión, muy seguramente para la siguiente ya va a presentar algún tipo de complicación derivada del acúmulo de líquidos, de la sobrecarga hacia sus pulmones. Complicaciones, alteraciones de la vista. Vamos a encontrar desde dificultad para ver, alteraciones de la sensibilidad a la luz. Van a presentar fotofobia, es decir, la luz les va a irritar. Van a presentar ceguera. Esto generalmente a los 5 a 10 años posteriores al diagnóstico, siempre y cuando la persona no se haya cuidado apropiadamente. Vamos a encontrar una tendencia alta hacia formación de úlceras e infecciones en los pies, en las piernas y amputaciones. Esto por disminución de la sensibilidad o porque la piel se hace más delgada y se van afectando también los vasos sanguíneos, la microcirculación y la circulación macroscópica también, ¿no? Entonces podemos ver las pequeñas telangiectasias, arañitas, como le llaman, y más profundamente ver que los vasos sanguíneos más pequeños están afectados y eso también puede repercutir en una neuropatía diabética. Entonces, en este caso, la neuropatía diabética sería afectación de las terminaciones nerviosas por la misma glucosa o por trastornos circulatorios. Vamos a encontrar dolor, hormigueo, pérdida de la sensibilidad en el área afectada. Generalmente se asocia la neuropatía diabética con problemas en las piernas, ¿sí? Es lo más común, pero también tenemos neuropatías que son de origen diabético, que son autonómicas, es decir, la persona puede presentar problemas digestivos o puede presentar disfunción eréctil, o como el caso de la persona que se presentó al inicio del Zoom, pueden presentar molestias en la espalda o en cualquier otra parte del cuerpo. Hasta hay neuropatías en extremidades superiores o en cualquier nervio se puede ver afectado, ¿no? Vamos a encontrar una nefropatía diabética, es decir, los niveles altos de glucosa poco a poco van a ir dañando las estructuras del riñón, van a ir dañando las células del riñón y esto puede acabar a largo plazo en una insuficiencia renal crónica. Como les decía, diferentes etapas de progresión hasta llegar a requerir diálisis peritoneal, es decir, les ponen una manguerita en el abdomen por el que se conectan a una máquina o unas bolsas con una solución específica para ir
modulando la concentración de sustancias que hay en la sangre que no puede cumplir el riñón o requerir hemodiálisis. Ambos procedimientos es costoso, es un poco tedioso. Infecciones recurrentes, esto es por debilitamiento del sistema inmunológico. Entonces, los altos niveles de glucosa entorpecen el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y vamos a encontrar un aumento del riesgo cardiovascular. Esto derivando de la misma glucosa, la alteración de la presión arterial secundaria, no necesariamente a la glucosa, pero sí a un movimiento o alteraciones en el mismo organismo que van a conllevar a que la presión se estabilice. Y en una persona diabética, una presión de 140-80, que podría ser normal para una persona sin diabetes, ya se considera una hipertensión y habría que dar algún medicamento, ¿no? Entonces, tenemos también que puede haber infartos, puede haber eventos vasculares cerebrales, una embolia cerebral y traer más complicaciones a la persona. Bueno, proseguimos. Esta es una lámina simplemente para indicar amputaciones, la hemodiálisis. La prevención la vamos a tener con mantener un peso corporal ideal. Como les decía, este es un pilar fundamental. Si la persona no tiene un peso corporal cercano a lo normal, corre más riesgo de presentar en algún momento de su vida prediabetes, diabetes y otras complicaciones derivadas, síndrome metabólico y podríamos seguirle, ¿no? Un estilo de vida activo. Personas que tienden mucho a sedentarismo, lo ideal es que por lo menos realicen 30 minutos de ejercicio al día, una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, baja en refrescos, baja en azúcares refinados que también encontramos en jugos, en dulces. Pero no solamente esto, ¿por qué? Porque si no consumimos esto, pero tenemos una alimentación rica en calorías, una alimentación hipercalórica, una alimentación vacía en nutrientes, tampoco nos va a ayudar y podemos caer en esta patología. Beber abundantes líquidos, alrededor de 2 litros de agua al día, pero en una ciudad como, donde hace mucho calor, como Culiacán, cualquier ciudad de Sinaloa o el norte del país, lo ideal sería beber hasta 3 litros. Bueno, recordemos que la salud va a estar en nuestras manos. Tenemos que llevar hábitos saludables que nos permitan mantener una calidad de vida sana para nosotros y para nuestra familia, sobre todo si somos el sustento del hogar. Bueno, algunos mitos de la diabetes. Podemos encontrar que algunas personas piensan que si no comen dulces, el riesgo de padecer diabetes es menor. Sin embargo, estas personas llevan una alimentación, como les digo, muy abundante, comen mucho, ¿sí? Comen muchas grasas, comen muchas frituras. Esto no les va a ayudar. Otras personas creen que la insulina los deja ciegos. Esto es lo más lejano a la realidad. Si tu cuerpo necesita insulina, tu mismo cuerpo la produce, ¿no? Entonces, si tu cuerpo la necesita, agregársela no te va a provocar esto. Sin embargo, el usar insulina y no cuidar tu alimentación, a la larga va a traer que la glucosa se mantenga alta y conlleve a la ceguera. Muchas personas creen que no pueden comer pan, pasta, arroz, papas, entre otros alimentos. Sin embargo, esto es lo más alejado de la realidad. Simplemente depende de las proporciones o cantidades que se utilicen los alimentos, al igual que estos alimentos, al igual que las frutas. Entonces, si no tengo síntomas, ¿debería de cuidarme o debería tomarme mis medicamentos? Realmente, si no tiene síntomas, como les decía, en las etapas tempranas, podemos tener una alteración de la glucosa sin darnos cuenta y esto traernos problemas a la salud. Desde prediabetes, o sea, desde la prediabetes deberíamos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque aunque no tenga síntomas, el cuerpo se está desgastando poco a poco por los niveles altos de glucosa. Bien, si hay otras alternativas aparte de los medicamentos, sí las hay. Sin embargo, no todas tienen un sustento científico o se venden como productos milagro que podrían no traer beneficios a su salud. Entonces hay que tener cuidado con qué se usa y procurar utilizar sustancias que tengan cierto grado de sustento o que personal de salud capacitado les oriente a utilizarlas. Bueno, para continuar, ¿cómo me va a ayudar el consumo de Duled en mi padecimiento, en mi diabetes en este caso? Si bien, vamos a explicar primero qué no es Duled para poder avanzar a qué es Duled y cómo me va a ayudar.
Dulet no es un medicamento, como les he dicho en algunas pláticas pasadas. Dulet no te va a servir para una patología en particular, entonces Dulet no es específico para diabetes en este caso, no va a ser específico para obesidad, no va a ser específico para cualquier patología que se les ocurra, ¿sí? Entonces hay que pensar que no es un tratamiento, ¿no? No es un producto milagro, entendiéndose como producto milagro cualquier producto comercializado con la promesa de curar algún padecimiento o tratar alguna afección. No es un suplemento. ¿Por qué? Porque no contiene cierta leyenda y no está registrado como este. No va a ser leche, ¿sí? Entonces, muchas personas llegan a rechazar en ocasiones por pensar que es leche, pero no es más alejado de la realidad. Es un subproducto de la leche, no es una proteína, pese a que contiene aminoácidos, contiene ciertos péptidos pequeños derivados de proteínas durante el proceso de hidrólisis, no es una proteína como tal. Entonces no nos va a servir como una proteína de suero de leche como la que se comercializa en los gimnasios. Bueno, ¿qué es Dulet? Es un lactosuro deshidratado, es un subproducto de la leche. Durante la fabricación del queso se cuajan lo que son las caseínas. Las caseínas quedan acá aparte, que son proteínas estructurales de la leche, y nos va a quedar lo que es el lactosuero, el cual es rico en vitaminas, minerales, aminoácidos, otros pequeños nutrientes que componen alrededor del 55% de los nutrientes que hay en la leche. Es de origen suizo. Tenemos que es un alimento, por lo tanto lo puede consumir cualquier persona de su familia, independientemente de su padecimiento y de su edad. Entonces, tenemos que desde un bebé, una mujer embarazada, un bebé, hasta un adulto mayor pueden consumirlo. Dulet nos va a proporcionar nutrientes de excelente calidad. Entonces, nos proporciona pequeños componentes de la proteína de suero de leche, sí, aminoácidos disueltos, algunos componentes del calostro durante la fabricación del queso se van y puede contener algunas inmunoglobulinas, vitaminas y minerales. Contiene 11 vitaminas, 11 minerales, 19 aminoácidos que le van a dar a nuestro cuerpo una nutrición bastante completa. Por eso decimos que es un alimento completo. Es libre de caseína, que es la proteína estructural que les comentaba, que puede traer algunas alteraciones a algunas personas, ya sea desde intolerancia a las proteínas de la leche o alteraciones digestivas. Esta no va a ocasionar nada porque no está. Es libre de grasas, no posee azúcares añadidos, solamente posee los azúcares de la leche, en este caso la lactosa, pero recordemos que la lactosa durante el proceso de hidrólisis se ha fragmentado en sus dos moléculas que la conforman, galactosa y glucosa. Entonces, no nos va a traer ningún problema a pesar de presentar intolerancia a la lactosa. ¿Qué minerales contiene? ¿Qué aminoácidos y qué vitaminas? Tenemos que entre los aminoácidos va a contener ácido glutámico, leucina, trionina, lisina. Todos estos son pequeños ladrillos que van a ayudar a conformar las proteínas de nuestro cuerpo y otras sustancias que nos van a beneficiar, como es el glutatión, que es un antioxidante bastante potente que tiene nuestro cuerpo, que requiere de cisteína, de ácido glutámico y de glicina para producirse, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a formarlo y a que sus niveles nos den los beneficios y la capacidad de antioxidante que nuestro cuerpo necesita. Aunado a otros, no, varios de estos aminoácidos son precursores de algunos neurotransmisores, de algunas hormonas, minerales, varios de esos son bastante necesarios para nuestro cuerpo. Necesitamos una buena relación entre niveles de potasio, de sodio, de calcio, magnesio, que nos va a ayudar a regular la presión arterial sanguínea, selenio, que es un coadyuvante de lo que es la función de glutatión, algunas vitaminas. Principalmente de aquí, para esta plática nos interesa pues vitamina C, que ayuda a modular el sistema inmunológico, y las vitaminas del complejo B. ¿Por qué? Porque las vitaminas del complejo B van a ayudar a que el proceso de neuropatía diabética no sea tan intenso y ayudar a ir mejorando el revestimiento de los nervios para que la conducción se dé de manera más apropiada. Entonces la persona puede ir disminuyendo el ardor y mejorando la sensibilidad. ¿Cómo va a actuar Dulet en nuestro cuerpo? Hablamos de que Dulet sigue una biorruta. Dulet va a ajustar, nivelar y equilibrar nuestra alimentación diaria para poder llevar a cabo este proceso.
Entonces, va a promover la desintoxicación, va a promover la purificación mediante el uso de los propios sistemas de nuestro cuerpo. No es que el producto como tal lo vaya a hacer, sino que el producto le va a dar los nutrientes a nuestro cuerpo que necesita para que nuestro cuerpo elimine desechos acumulados, elimine metales pesados que hay en los tejidos y elimine toxinas. La siguiente etapa es que nos va a alimentar, es decir, nos va a aportar el material de soporte requerido para nuestro cuerpo, va a rellenar pequeños déficits de nutrientes, va a completar la alimentación. Como les había dicho en otra plática pasada, vamos cargando con ciertos déficits de nutrientes por nuestra alimentación. Entonces puede ser que nos falte magnesio, tengamos deficiencia de alguna vitamina del complejo B, y pese a no presentar un síntoma franco, podemos ir cargando con pequeños microdeficiencias. Una vez que estos déficits se han subsanado, el producto inicia una etapa en la que nos va a proteger. De esta manera va a modular nuestro sistema inmunológico, ya sea que lo va a reforzar en personas que presenten tendencia a infecciones o lo va a modular hacia la baja en personas que presenten alergias o algunos tipos de trastornos de hiperreactividad en nuestro sistema inmunológico. Posteriormente a esta etapa, el producto nos va a nutrir. ¿Qué va a hacer Dulet? Va a promover la síntesis de elementos nutricionales, es decir, de sustancias que nuestro cuerpo necesita para realizar diversas funciones. Entonces, ya que no vamos cargando con los déficits de años de mala alimentación, vamos a empezar a ver más beneficios con el consumo continuo de Dulet. Obviamente eso no va a tomar una semana, 2 semanas, un mes, puede tomar hasta 6 meses. E incluso para ver beneficios, como les decía, es un alimento, entonces lo ideal es consumirlo de forma continua. Si se puede toda nuestra vida, sería lo ideal. Podemos eliminar los lácteos y usar el lactosuero. En general, ¿qué beneficios puedo tener con Dulet? Dulet te va a ayudar a nutrir tu cuerpo. Esto es, como parte de la biorruta que les comentaba, va a llevar a nuestro cuerpo a un estado nutricional más apropiado. Entonces, de esta manera podemos aumentar nuestros niveles de energía. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no requiere cargar con esas deficiencias y dedicar energía en otros procesos que no le son benéficos simplemente para tolerar el desgaste. Va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esto es mediante la inmunomodulación, como les decía, ya sea regularlo en personas con sistemas exagerados o incrementarlo. Entonces, tanto la cisteína, que es uno de los compuestos, como el glutatión, van a ayudar a capacitar al sistema inmunológico para que haga sus funciones de manera apropiada. Nos interesa, de cierta manera, a nivel pulmonar, en este caso, en esta época que vivimos por la patología COVID, que si bien no es el tema en cuestión, pero muchos pacientes que sufrieron de complicaciones de COVID o cuadros graves, complicaciones o hasta la muerte, eran pacientes con patologías como diabetes, obesidad o hipertensión. Principalmente la obesidad, pero secundario, la diabetes, ¿no? Entonces, entendemos que ambas patologías podríamos decir que van de la mano en cuanto a su presentación. Nos va a dar un efecto antioxidante y antiinflamatorio, entendiéndose por antioxidante nuestra capacidad para regular los radicales libres, es decir, las especies reactivas de oxígeno que se van a producir durante nuestros procesos bioquímicos. Entonces, este va a ceder un electrón a esa sustancia y va a impedir que dañe nuestras estructuras celulares, desde la membrana celular, el ADN y otras partes, ¿no? Nos va a dar un efecto antiinflamatorio, va a desintoxicar y proteger nuestro intestino y cerebro. Entonces, de esta manera va a ser un barrido intestinal y va a permitir que crezca una flora intestinal saludable. Muchos lactobacilos se alimentan de productos lácteos, en este caso de lactosuero. Eso les va a ayudar a crecer y darnos beneficios en nuestro metabolismo, ya que esa flora intestinal también es necesaria para nuestras funciones de manera apropiada. Nos va a dar protección a nivel cerebral, disminuyendo el estrés oxidativo a nivel cerebral y disminuyendo las reacciones de inflamación a nivel cerebral. De esta manera nos va a ayudar a mejorar la condición de nuestros nervios, mejorar la condición de las estructuras propias del cerebro. Entonces, personas con Alzheimer, Parkinson, personas con algunos trastornos secundarios a un evento vascular cerebral se pueden ver beneficiados de esto. Nos va a ayudar a eliminar toxinas y metales pesados, va a reducir la presión arterial, glucosa, colesterol y los triglicéridos. La presión arterial la va a reducir tanto por el magnesio, como les comentaba, al reducir el peso corporal de manera
secundaria a la corrección del metabolismo. Y también tenemos ciertos péptidos bioactivos en los lactosueros que van a intervenir como ciertos medicamentos que se conocen como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, llámese enalapril, captopril. Entonces tienen un efecto similar. De esta manera nos van a reducir la presión arterial, la glucosa. En la siguiente lámina les voy a explicar un poquito más de la glucosa, pero nos va a ayudar a modular los niveles de glucosa y a evitar los picos de glucosa, que van a conllevar también un pico de insulina que va a llevar a que el cuerpo se vaya deteriorando, vaya aumentando la resistencia y nos lleve a un peor control de la diabetes. Va a mejorar la circulación. Con esto vamos a lograr que lleguen más nutrientes a diferentes órganos y tejidos del cuerpo. De esta manera vamos a mejorar de forma indirecta nuestro estado de salud. ¿Por qué? Porque entendamos que el cuerpo es una máquina, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cada parte se relaciona con la otra. No somos un hígado, no somos un páncreas, no somos unos pulmones, no somos un cerebro. Somos un conjunto que interactúa unas estructuras, unos órganos y sistemas con otros. Entonces, corregir algo en una parte puede beneficiar a otra. Sí. Tenemos también que mejorar el estado de ánimo, la memoria y la atención. Esto nos va a ayudar en estados depresivos, en estados de decaimiento. Va a mejorar el rendimiento físico, crecimiento y reparación de músculos. Esto es benéfico, ¿por qué? Porque a pesar de no ser una proteína como tal, que no va a ser como las proteínas de gimnasio que se pueden consumir, los aminoácidos que contienen son pequeños, como les digo, ladrillos o tabiques para formar proteínas. Entonces, nos va a ayudar desde la síntesis de fibras de colágeno, que son sustento para todas las estructuras corporales, para la matriz de las células, y a la reparación, al crecimiento y la reparación de los músculos. Entonces, teniendo más masa muscular, vamos a ser más metabólica, va a ser metabólicamente activa y nuestro metabolismo va a ser mayor. Por lo tanto, vamos a poder consumir más fácilmente la cantidad de glucosa que entra en nuestro cuerpo o la cantidad de nutrientes, y vamos a poder combatir la resistencia a la insulina. El consumo frecuente de lactoferol Duret nos va a retardar el proceso de envejecimiento, dado por la actividad antioxidante del glutatión o por el mismo hecho de que al tener un sistema más saludable, va a permitir a la adecuada reparación celular. Entonces, si la célula no está ocupada... Ahí helado. Se ve muy feo. Voy a apagar el mío para que se vea el tuyo. Prende los datos, mamá. Bueno, decía, si la célula no está ocupada subsistiendo, logrando sobrevivir, va a lograr hacer más procesos y más funciones de las que biológicamente debería realizar. Y el hecho de que tengamos un ambiente menos estresante para la célula, que haya menos estrés oxidativo y que el microambiente no esté contaminado, que no esté con sustancias que no le benefician, va a permitir que las células realicen mejores sus funciones. Esto incluye a las células del páncreas. Entonces, las células del páncreas, si bien el sistema inmunológico las puede atacar, también tener una actividad exagerada o un microambiente que no esté en las condiciones adecuadas va a llevar a que estas células trastornen su función. Y es aquí donde podemos acabar con ciertos trastornos como la diabetes. Bueno, como les decía, los lactosueros se ha estudiado que contienen ciertos péptidos bioactivos que no son proteínas, sino son fragmentos de esta. Son fragmentos de proteínas que durante el proceso de hidrólisis se van a liberar, e incluso esos fragmentos, cuando entran a nuestro cuerpo, pueden ser degradados en cualquier parte del tracto digestivo y por bacterias intestinales para producir otras sustancias. Entonces, ¿cuáles nos interesan que se encuentran y que pueden beneficiarnos? Son la beta-lactoglobulina, la beta-lactoalbúmina, la alfa-lactoalbúmina, que son los principales constituyentes de los lactosueros, y otros menores son la ceroalbúmina, inmunoglobulinas, lactoferrina, transferrinas y otras que se han mencionado en otras pláticas de lo que es el lactosuero. Entonces, ¿qué beneficios nos van a aportar estas a nuestra salud? Como les decía, poseen propiedades antihipertensivas, es decir, funcionan como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, van a impedir la conversión de una sustancia en otra, y eso va a hacer que la presión arterial disminuya. Poseen propiedades de tipo opioide,
estimulando receptores como el tramadol, como la nalbufina, como la morfina y otros opioides, va a poseen actividades antioxidantes. Entonces van a mediar reacciones de oxidación en nuestro cuerpo. Poseen capacidades antiinflamatorias, antimicrobianas como la lactoferrina, que va a ayudar a destruir los biofilms, es decir, los recubrimientos que tienen los acúmulos bacterianos, y nos va a permitir eliminarlos más fácilmente. Poseen propiedades antitrombóticas, inmunomoduladoras. Como les decía, el lactosuero posee propiedad inmunomoduladora, principalmente mediado por estas sustancias. Bueno, y vamos a encontrar propiedades hipoglucemiantes. Entonces, de las que poseen propiedades hipoglucemiantes se han postulado la lactoglobulina y la lactoalbúmina. Entonces, ¿qué van a hacer estas? Estas van a ayudar a reducir nuestros niveles de glucosa. No solamente por efecto directo, sino que también van a aumentar la liberación intestinal de una sustancia que es el GLP-1, que es un péptido similar al glucagón. El glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina. Entonces, mientras que la insulina mete glucosa a la célula, el glucagón va a producir que se libere glucosa de los tejidos, ¿no? Para tener un alto nivel en sangre. Pero el péptido similar a glucagón, lo que nos va a facilitar es que el tener niveles altos, que se libere a partir de las células del intestino ante el estímulo, ante niveles altos de glucosa en el tracto sanguíneo, en vasos sanguíneos, perdón, a nivel vascular, tenemos glucosa alta. Entonces, la glucosa va a estimular a que se libere esta sustancia. Una vez que esta sustancia se absorbe por las células intestinales, pasa al torrente sanguíneo, esta dura alrededor de 2 minutos. Es destruida por otras moléculas como la DPP4, que también se ha abordado en los tratamientos de diabetes. Entonces, el estimular el GLP-1 nos va a llevar a que se estimule la secreción de insulina. Entonces, vamos a liberar más insulina ante niveles altos de glucosa. De esta manera vamos a reducir los picos de glucosa posterior a las comidas. Por eso, lo ideal es en personas diabéticas es consumir el lactosuero antes de los alimentos, 10 a 15 minutos antes de los alimentos, para aprovechar los beneficios. Bien, entonces, se consume el lactosuero, se comen los alimentos. Una vez que el nivel de glucosa en sangre suba, entran en función estas sustancias. Entonces, al estar interactuando los péptidos a nivel intestinal, van a estimular al GLP-1, se va a liberar, va a pasar a la sangre, y como les digo, va a aumentar la liberación de la insulina, va a inhibir la secreción de glucagón, que como les decía, es una sustancia que libera glucosa a la sangre. Además, va a disminuir el vaciamiento gástrico y va a reducir el apetito. Por consiguiente, no va a pasar más alimento desde el estómago hacia el intestino que pueda aumentar los niveles de glucosa y nos va a quitar el apetito. Entonces nos va a dar saciedad, va a impedir que estemos comiendo repetidamente, ya sea por ansiedad o por la necesidad de suplir este pequeño déficit, este desbalance. Entonces, y a largo plazo se ha visto que ayuda a mejorar el microambiente en las células del páncreas, cosa que nos va a beneficiar para ayudar a ir disminuyendo el requerimiento de medicamentos incluso. Claro que cada cuerpo es diferente, entonces podemos tener que una persona que podríamos decir que revirtió un cuadro de prediabetes, como otra persona que podría no hacerlo, simplemente podría mantenerse controlada. Por eso es que se insiste tanto en el consumo de lactosuero de forma continua, sin suspenderlo, sin esperar que nos cure completamente, pero que el cuerpo vaya haciendo poco a poco, aprovechando estos nutrientes y estas sustancias que contiene para mejorar nuestra salud. Entonces, ventajas: es 100% natural, es orgánico, posee certificación kosher, FDA, está avalado por la COFEPRIS como alimento, va a ser libre de conservadores, de colorantes o endulzantes artificiales, cosa que también algunos endulzantes artificiales pueden traer un aumento de cierta manera falso de la glucosa. Entonces van a elevar la glucosa, pero no van a elevar la insulina. Van a elevar la glucosa medida de manera capilar, pero no van a elevar la insulina. ¿Por qué? Porque no es glucosa realmente. Y hay que tomarlo a consideración. Es un alimento para todas las edades y tiene componentes con respaldo científico. Si bien el lactosuero Dulet como tal, podemos decir, no tiene un estudio que diga hace esto y hace esto,
podemos revisar en la literatura los nutrientes que contiene y podemos ver que el beneficio se puede dar con su uso constante. Y ahora para reflexionar un poco, nos decía Hipócrates que también era una persona que utilizaba los lactosueros en aquella época, está registrado para algunas patologías, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Además, hay otra frase que me gusta, come tu comida como si fuera tu alimento o tendrás que tomar tu medicina como si fuera tu comida. Ahí vemos personas que por no cuidar su alimentación van a terminar consumiendo un hipoglucemiante, 2 o 3, o incluso utilizar insulina y usar 3 fármacos aparte. Entonces, esto pues no nos va a dar una calidad de vida como tal. ¿Por qué? Porque si se nos olvida esto, vamos a tener cuadros de hiperglucemia y complicaciones. Entonces, si cuidamos lo que comemos ahorita, podemos evitar llegar a este punto. Podemos evitar presentar obesidad, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y otras complicaciones. Y les dejo aquí el cambia tus hábitos. ¿Qué van a preferir? ¿Cuidar lo que comen, tomar Dulet, hacer ejercicio, tomar abundantes líquidos? ¿O descuidar nuestra alimentación, beber abundantes bebidas azucaradas, consumir dulces, golosinas, dietas rápidas, o sea, comidas rápidas, y terminar con amputaciones, obesidad, hemodiálisis, infartos, eventos vasculares cerebrales que van a traer más carga tanto para ustedes como para su familia? Y sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Muchas gracias, doctor. Sí hay preguntas en el chat, pero primero muchas gracias por esta plática que nos compartiste el día de hoy. Es muy importante toda esta información y sobre todo entender y hacernos reflexionar sobre esto, porque es muy importante entender que si tú no te acostumbras a cambiar tus hábitos de alimentación, vamos a tener muchos más problemas y después todo esto va a ocasionarte muchos más problemas económicos porque tienes que subsanar todos los gastos que vienen de una enfermedad. Y luego que pierdas una pierna, que pierdas un brazo, que pierdas, no sé, el pie, eso te conlleva otros problemas además. Y todo simplemente por no cuidar un poquito maravillosa máquina que nos dio la creación, nuestro cuerpo, que tiene un equilibrio perfecto, porque así fuimos hechos con un equilibrio perfecto de todo. Y Dulet ayuda a mantener ese equilibrio, ayuda a estar con el cuerpo como dicen, como un reloj suizo bien aceitadito, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar. Aquí nos preguntan ahorita que si tú recomendarías el ayuno intermitente en una persona diabética. Completamente. De hecho, sí es bastante recomendado. Ayuda a modular bastante los niveles de glucosa, pero es necesario que sea, obviamente, que se lleve el seguimiento de un nutriólogo o de un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque si no se hace de manera adecuada, podría traer ciertas complicaciones. Por eso les decía, es importante, sí se puede utilizar, incluso el lactosoro Dulet puede entrar entre las bebidas que se pueden utilizar, ya que se recomienda que sean menos de 50 calorías las bebidas que se toman. Entonces el lactosoro Dulet tiene menos de esas 50 calorías por toma. Entonces se puede utilizar y va a dar ciertos beneficios. Como les decía, sí requiere cierta supervisión. ¿Por qué? Porque en una persona diabética, si no llevamos esta supervisión de manera adecuada, nos puede llevar a desencadenar complicaciones como una cetoacidosis diabética, que es un cuadro en el que la hiperglucemia se mantiene, o sea, mantenemos niveles altos de glucosa, pero aparte tenemos que, como no se puede utilizar esta glucosa, usamos grasas. Entonces, al utilizar grasas, van a aumentar cuerpos cetónicos, que son derivados de las grasas. Y esto nos va a llevar a la cetoacidosis diabética, que podemos empezar con dolor abdominal, vómitos, náuseas, alteración del estado de alerta. Por eso les repito, sí se puede, sí ayuda, pero acérquense a alguien que los pueda capacitar, los pueda orientar apropiadamente para realizar esta práctica. Ok.
También nos mencionan que, bueno, no tiene mucho que ver con el diabetes, pero sí nos preguntan, para una persona con desgaste de rodilla, ¿recomendarías Dulet y cómo? Para una persona con desgaste de rodilla, bueno, recordemos que el producto como tal no es para un padecimiento en específico, pero tenemos que en un desgaste de rodilla, generalmente, depende, ¿no? Pero muchas personas tienen un sobrepeso, tienen obesidad. Entonces, la carga sobre la rodilla es bastante intensa. Lo ideal sería disminuir esta carga mediante la reducción de peso. Entonces, ¿el producto va a ayudar a reducir peso? Sí. ¿Va a ayudar a regular el metabolismo? Sí. Incluso va a ayudar a la síntesis de colágeno a nivel del cartílago que todavía tenemos existente. Si bien hablar de una regeneración como tal del cartílago, ya estamos hablando de algo más, digamos, difícil. ¿Por qué? Porque el cartílago es avascular, es decir, el cartílago no recibe sangre como tal, simplemente se alimenta por difusión pasiva de los vasos sanguíneos que hay alrededor y en la capa más profunda. Entonces, ¿le van a llegar nutrientes? Sí. ¿Se va a ver beneficiado? También. Pero requiere el consumo continuo y no desesperarse. Además, lo que es los componentes del lactosuero van a ayudar a sintetizar la matriz extracelular que les decía, fibras de colágeno y otros nutrientes, aunado a que ayuda a mejorar un líquido sinovial que hay en la articulación. Entonces, si mejoramos la condición de este líquido, también disminuimos la fricción. Lo ideal en esas personas sería tomarlo, puede ser antes de los alimentos, eh, unas 2 cucharadas disueltas en 250, 300 mililitros de agua, que sea las 3 veces al día, como les decía, sin suspenderlo. Entonces podemos ver que va a bajar el dolor de la rodilla, si es que está presente, sí, va a haber una mejoría en cuanto a la movilidad también. Pero, repito, no es algo mágico, va a tomar tiempo. Entonces, hubo un caso de una señora que estaba atendiendo una terapeuta que fue 3 semanas, un mes, dejó de utilizar el bastón que utilizaba para poder moverse, para poder desplazarse. Bueno, mejor dicho, usaba andadera. Progresó de la andadera al bastón en una semana y del bastón a caminar sin ayuda extra en un mes. Entonces, pero como les digo, cada cuerpo es distinto. Entonces, sí hay beneficio, pero no se desesperen. El consumo constante del producto les va a dar el beneficio que están buscando, siempre y cuando también le ayudemos al cuerpo con una adecuada alimentación y reducir peso, porque de nada sirve que yo le dé los nutrientes al cartílago que necesita, a la articulación, si sigo con la compresión que hay ahí. ¿Por qué? Porque la compresión va a hacer que al haber movimiento haya fricción y esa fricción va a desgastar. Entonces corremos el riesgo de que lo que ingresamos no sea suficiente para el desgaste que se va a seguir produciendo. Espero haber respondido un poquito a la pregunta. Sí, muy bien, doctor. Y de hecho, tenemos que tener en cuenta que cuando una articulación se regenera, siempre va a haber dolor. Por esa misma separación que tú mencionas, va a haber un poco de dolor. Y eso hace que muchas personas se desesperen, pero no. Deben de consumir su LED con esa disciplina, como si fueran medicamentos. Que te dijeron cada 8 horas, así te los tienes que tomar. Tu LED se toma 15 minutos antes de cada comida, no es un alimento, es alimento que te va a ayudar a todo el cuerpo. No es, como dice el doctor, para una patología en particular. Tenemos una mano levantada de, creo que me dijo que se llamaba María. Bueno, en la pantalla aparece como Marilyn. Sí, dijo que se llama María. Vamos Sí, a buenas pedirle que, tardes. buenas tardes. ¿Cómo ayudaría yo a una persona, obviamente es diabético y tiene artritis en sus manos? Él es una persona diabética, pero ya presenta en los dedos, en los 3 dedos del pie derecho, un poco de gangrena. ¿Cómo le ayudaría Dulet y cada cuánto se lo tomaría? No sé si hay algún testimonio por aquí. Y ahorita Los dedos, preguntaban ahí, ¿perdón? los dedos los tiene negros. Sí, 3 dedos. Pero me llama mucho la atención porque no ha habido un avance. Bueno, a mi papá le hicieron una amputación hace 4 años y fue de inmediato, o sea, fue en 5 días que le avanzó, ¿no? Y esta persona hace 2 meses yo la miré y no ha tenido un avance como tal, al contrario, ya se le cayó uno de los dedos, le quedan 2.
cómo se lo puedo dar, o sea, cómo le ayudaría y cada cuánto serían las tomas. Ok. ¿La persona solamente padece de diabetes o tiene alguna otra condición de salud? Aparte de la Y artritis, ¿no? es un caso, ajá, es un caso muy especial. Es artritis, presión, diabetes y está conectado al oxígeno ya 24 horas. Ok. Bueno, en este caso, pues es una persona con bastantes patologías, ¿no? Que si bien mm, ya tienen cierta repercusión, el hecho de que esté conectado a oxígeno todo el día, pues tiene cierta repercusión en el oxígeno que ingresa a sus tejidos y debe haber algún trastorno de circulación. Entonces, aquí habría que descartar que la gangrena que menciona es una necrosis, ¿no? La gangrena es un tipo de necrosis en el cual pueden ser autolimitadas si son predominantemente de la zona vascular, más que por niveles altos de glucosa. En estos casos sí se puede desprender la zona de necrosis sola porque se autolimita, es decir, se restringe hasta cierto punto, pero no habría que dejarlo avanzar, ¿no? Obviamente tendría que revisarlo un médico en cuanto a la gangrena. Pero el producto sí le va a ayudar, lo puede tomar, podemos hacer 3 tomas al día de 2 cucharadas en 200 mililitros de agua. Es que sea previo a los alimentos, como les decía, para que ayude a regular los niveles de glucosa. No sé qué niveles de glucosa maneje él normalmente. Sí, él está como en 250. Como 150. ¿Qué edad tiene? Disculpen. Como 65 años. Ok, bueno. Partiendo de que 150 para una persona de 65 años realmente no es tanto, ya que el control de una persona diabética podemos hablar de 125, 130. 150 no sería un valor demasiado alto, pero si ya tenemos complicaciones, habría que mantenerlo lo más bajo posible. Entonces, sí le encargo que pueden ser 3 tomas al día, de 2 cucharadas en 200 mililitros de agua, que sea 15 minutos antes de los alimentos, y también estar cuidando y valorando los niveles de glucosa. Obviamente también hay que tener cuidado con lo que es la gangrena. La artritis como tal puede ir mejorando con el consumo continuo de lactosuero Dulet. ¿Por qué? Porque como les decía, ayuda a modular la respuesta inmunológica, la respuesta exacerbada que se encuentra en la artritis. Entonces, aunado a que disminuye el estrés metabólico de las patologías que tiene y del mismo hecho de tener conectado el oxígeno, también tenemos que puede traer estrés metabólico al cuerpo. Entonces, son medidas que utilizamos bien para ayudar, pero que pueden traer ciertas condiciones, más los medicamentos que pueda estar tomando, ¿no? Entonces, todos esos medicamentos podrían traer cierta carga a su hígado, a sus sistemas de detoxificación, a sus sistemas de purificación y de limpieza del cuerpo. Entonces, sí es necesario tomarlo de forma continua. También nos podría beneficiar realizar lo que es la noche anterior, diluir 7 cucharadas en 1 litro de agua. Esta la dejamos tapada en un recipiente de plástico, lo dejamos tapado con una gasita o con una franelita. Si el ambiente es muy caluroso, podemos meterlo al refrigerador en la parte más baja de la puerta, que es donde está menos frío. Pero si es posible dejarlo al aire ambiente, es mejor. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a ayudar a que se lleve un proceso de fermentación y que los nutrientes nos ayuden para desintoxicar más rápido. Esto se va a tomar como agua de uso durante el día, desde la mañana hasta en la tarde. Y adicionalmente podemos tomar lo que son las 2 cucharadas 3 veces al día. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ok, perfecto. Gracias. Quería hacer un comentario nada más. Se lo estoy dando a una persona que tiene cáncer. Trae una abertura en la parte del cuello. Le puse bueno, le dije que se lo tomara, obviamente, ¿no? A ella se lo di cada cuatro horas. Y ella me dice que le empezó a supurar. Le empezó a supurar. Me llama mucho la atención. No sé si han tenido este caso, que su oncóloga le dice que le preocupa el hecho de que supure, ¿no? Entonces yo digo, si empiezas a tomarlo, empiezas a supurar, quiere decir que está desechando, ¿no? Eso malo que hay ahí, ¿no? Una disculpa, antes de proseguir con esta duda, cuando me dijo los niveles de glucosa, ¿me dijo 150 o 250? Porque me dio un comentario. No, 250. Sí, 250. 250, ok. 250 sí es alto, ¿no? Entonces sí habría que procurar reducirlo. Perdón, es que tuve un pequeño detalle y escuché como si fuera 150, pero 250 sí es alto, sí hay que procurar reducirlo, pero les digo,
La reducción se va a llevar a cabo con el consumo del producto. No se desespere, Exacto. va a ser lento. ¿Por qué? Porque si le reducimos de forma abrupta los niveles de glucosa, podemos tener que empiece con síntomas de hipoglucemia, a pesar de que su glucosa esté en rangos normales. Es decir, podría sentirse muy cansado, fatigado, con mucho sueño, sudoración fría, visión borrosa. A pesar de que tenga niveles normales, si los bajamos de forma muy rápida, esto no nos va a ayudar. Entonces, es poco a poco, ¿no? La medición de glucosa ahorita sí pueden hacerse la diaria, puede recomendar que se la hagan diario, pero sin desesperarse. Ahora bien, lo de la tumoración que nos comentaba. Durante el proceso de desintoxicación o durante el proceso en el que la sustancia está entrando al cuerpo, si había algunos tumores pueden tener, para saber un poquito más, ¿qué tipo de cáncer es el que tiene la persona? No recuerdo, es uno de los más agresivos. ¿La masa es De- externa? Sí, Ok. Bueno, en algunos pacientes me tocó ver cuando estuve en un hospital que presentaban masas abdominales, por ejemplo, que ya eran tan grandes y estaban afectando ya tejidos circundantes que había masas exteriores en abdomen. Y estas masas, por ser tejido que no es tejido sano, presentaban más facilidad para infectarse y para segregar ciertas sustancias como pus, ¿no? Secretar pus o líquido cero sanguinolento. Entonces, sí preocuparía que lo esté produciendo, pero puede ser parte del proceso, ya que uno de los componentes del producto es la lactoferrina. La lactoferrina ayuda a destruir biofilms bacterianos y a exponer esas bacterias. Y que el mismo cuerpo, el sistema inmune del cuerpo esté matando estas bacterias, puede ser una de las razones. Sin embargo, sí habría que llevar un seguimiento. O sea, no podemos dejar sola. O sea, esa persona no debe perder su seguimiento con su oncólogo o por parte de médico, de personal capacitado. ¿Por qué? Porque solamente así se puede valorar el avance de esta secreción o de esta infección que se está presentando. ok, sí, muchísimas gracias. No, sí, de hecho ahí está, incluso le están haciendo quimios y sí me comenta que se ha sentido con un poquito más de, no duerme tanto y vamos, los mareos y los vómitos han sido menos. Gracias. ¿No? Muchas gracias. También quiero comentarle algo con respecto a lo que comentaba. Con el caso de la persona del pie diabético, hemos visto y hay muchos testimonios de Dulet que aplicado directamente el polvo en la herida ayuda a cicatrizar más rápido el pie diabético. Sería muy recomendable también que espolvorearan un poco el pie, pero antes una muy, muy buena limpieza. Y se los digo a todos, parte integral del tratamiento del pie diabético es la limpieza. Si no se hace una buena limpieza, la herida va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y cualquier herida que tengamos, podemos aplicar directamente Dulet en polvo, como si fuera un polvito que ponemos en la herida. Y eso les va a ayudar a cicatrizar más rápido. No sé, mi mamá, dice otro comentario, doctor. Hola, mi mamá lo está tomando sin supervisión médica, lo toma 3 veces al día y se siente muy bien. Le digo que vaya con un médico, es diabética e hipertensa. Ok, mire, por ser diabética e hipertensa como tal, el lactosero Dulet no le va a hacer nada, ¿no? No le va a provocar ninguna complicación, al contrario, le va a ayudar, va a mejorar. Pero si ella no lleva supervisión médica de sus padecimientos, sí es importante que lleve el control. ¿Por qué? Porque esas personas regularmente, va a depender, pero generalmente se ven cada mes. Entonces se lleva un seguimiento mensual para valorar los niveles de glucosa, para valorar la presión arterial y evitar complicaciones. Entonces, si la persona no lleva absolutamente nada de seguimiento, lo ideal es iniciar las valoraciones médicas para evitar que caiga en complicaciones y valorar su estado de salud de manera objetiva al momento. Una vez que tenga esa valoración, requiere ir mes tras mes. Si le dan medicamento, requiere utilizar sus medicamentos dependiendo de su nivel de glucosa, obviamente. Entonces, el producto yo recomendaría que no lo suspenda, que siga con él, pero que sí busque atención por parte de personal de la salud, por un médico. No para que le dosifique Dulet o para que le ajuste cómo usarlo, ¿no? Sino para el seguimiento de sus patologías. Y si bien le puede comentar que está tomando Dulet,
simple y sencillamente que no lo suspenda, porque a algunos médicos les puede dar un poco de estrés o temor que utilice algo que pese a ser un alimento, él desconozca. Entonces, repito, podemos consumirlo, pero sin dejar de lado nuestras valoraciones médicas ni nuestros medicamentos. ¿Por qué? Porque al suspender todo eso, corremos el riesgo de manejar niveles altos de glucosa, que si bien el producto a la larga va a compensar, mientras que tenemos los niveles altos, puede estarse gestando ahí alguna complicación. Y nos decía la enfermera el sábado, ¿te acuerdas? Que nos decía, que nos mencionaba que era importantísimo el seguir tomando los medicamentos porque eso acelera el proceso de recuperación del cuerpo. Sí nos va a ayudar mucho Dulet, siempre nos va a ayudar, pero al ser algo tan natural, tan noble, sí toma su tiempo porque nos alivia desde la raíz, no cubre los síntomas, como muchos medicamentos. Por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo un medicamento para el dolor de cabeza y simplemente estoy enmascarando los síntomas. En cambio, Dulet va a la raíz del asunto y empieza a cambiar lo que nuestro cuerpo necesita cambiar para estar mejor. Y eso toma tiempo, porque no fue de ayer a hoy que por ejemplo, dañé mi páncreas y que ahora tengo diabetes. Es un proceso que lleva tiempo. Igual, el restablecimiento o recuperación de la salud también es un proceso que lleva tiempo. Por eso el doctor bien lo dice, tenemos que tener esa disciplina de estar tomando Dulet constantemente. Pues muchas gracias, doctor. Gracias Y a todos los de hecho, perdón por interrumpirnos, es justo como dices, no debemos de suspender los medicamentos de una persona. ¿Por qué? Porque en el caso de la diabetes, los medicamentos lo que van a hacer es mantenernos con un nivel de glucosa normal, mientras que el producto actúa y hace su labor en ir regulando los sistemas del cuerpo, o sea, la función a lo más fisiológico posible. Entonces, poco a poco sí pueden ir viendo que su médico les va suspendiendo medicamentos o les va reduciendo la dosis, pero no hay que suspenderlo de forma abrupta. ¿Por qué? Porque la suspensión abrupta de un medicamento, cuando utilizamos, no sé, metformina, glibenclamida o usamos insulina, puede llevar a que los niveles de glucosa suban de manera exagerada y nos genere una complicación. Entonces, es el apego al tratamiento, el apego a las medidas dietéticas, entre ellas agregar el Dulet de manera continua, el apego a realizar actividad física y no suspender nada para evitar estas complicaciones, como les decía, porque si bien complicaciones crónicas de la diabetes, como les mencioné, son las que nos aquejan más y las que nos cargan más al sistema de salud, complicaciones agudas también existen, que son la cetocidosis diabética, que son el estado hiperosmolar no cetósico, que son complicaciones que pueden acabar en una hospitalización e incluso en una muerte. Entonces, lo ideal es no suspender los tratamientos, salvo que el médico vaya viendo que requiere menos dosis y vayamos reduciendo la cantidad del medicamento a la par de las tomas de Dulet. Muy bien. Una última pregunta de Lorenza Berrones. Lorenza, ¿quería preguntar algo? Sí, buenas noches. Yo soy de Florida, de acá de Estados Unidos. Estoy tomando Dulet ya voy para 4 meses. Y la pregunta es, en mis medicamentos para el colesterol alto, que es rosuvastatin, para el colesterol, hace una indicación ahí. Dice no tomar aluminio, magnesio, antiácidos, entre 2 horas de tomar el medicamento. Entonces, no sé por qué razón hace esa indicación. ¿Cuál es la contraindicación cuando tomas aluminio? O sea, ¿cómo se dice? El magnesio, porque Dulet contiene magnesio. Esa es mi pregunta. Aclarar eso, ¿verdad? Sí, bueno, Dulet contiene magnesio, ¿no? Es un mineral y lo contiene en forma de mineral, en forma disuelta en lo que es el suero como tal, ¿no? El detalle con aquellos medicamentos es que al ser el antiácidos, aluminio y magnesio como tal, que son las leches de magnesia que se comercializan, estas bajan el pH gástrico y entorpecen la absorción de algunas sustancias, de algunos medicamentos. Por esa razón se recomienda que no se haga. Sin embargo, el producto como tal, o sea, Dulet, no tiene esa
contraindicación, ya que su reducción al pH gástrico, su aumento, mejor dicho, al pH gástrico, la alcalinización del pH gástrico no va a ser tanta como un antiácido como tal, aunado a que la forma de magnesio que le comentaba es distinta. Mientras que en la otra viene en una sal de magnesio, en el producto viene el magnesio prácticamente disuelto. Viene el magnesio en forma mineral, como le decía. Entonces, no nos va a traer ese problema a la hora de utilizar sus medicamentos. Incluso le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque va a ayudar a regular el metabolismo de las grasas, de los lípidos, colesterol, triglicéridos y las formas de colesterol. Entonces, le va a dar más beneficio que el evitarlo. Okay. Bueno, yo estoy contentísima con Dulet. Me encanta, me siento muy bien. Nomás era, ¿cuál era como la contraindicación de si, porque yo inclusive, yo en ocasiones para dormir mejor yo me tomo Dulet, pero yo me tomaba la Robastantin, me la tomo por la noche para el colesterol, por el colesterol alto. Entonces, yo me sentía muy bien, pero cuando lo leí hace como 3 semanas, dije, oh caray, yo estoy haciendo a lo mejor un error al tomar Dulet y combinar las pastillas, pero yo no sentí nada mal, sino que me sentía muy bien durmiendo, pero nomás era aclarar, ¿verdad? La contraindicación, si estoy haciendo algo mal, pero la decisión que yo tomé, tomar primero, ya hasta el último que ya me voy a dormir, que hayan pasado 2 horas de tomar el Dulet y no lo combiné, pero por la duda, ¿me entiende? Aclararlo porque en realidad mi esposo también toma para el colesterol alto y la mayoría de las personas adultas ya tomamos pastillas para el colesterol alto y hacer esa aclaración a alguien, ¿verdad? Si acaso es que no vayan a tomar Dulet y tan cercas las pastillas del colesterol, porque en todas las pastillas de colesterol, en las de mi esposo también son otra marca, pero también hace la indicación de no combinarlo con magnesio. Así es. Y como dice el doctor, es por eso, por los mecanismos de absorción del medicamento que pudieran ser afectados. Pero Dulet no le va a causar esos problemas porque la cantidad y la forma en que se presentan son muy diferentes a los antiácidos que comúnmente consumimos o por más bien por los antiácidos y por el tipo de medicamento que usted está tomando. Al contrario, como dice el doctor, le va a ayudar a manejar los niveles de colesterol mejores en menor tiempo. Perfecto, Bueno, gracias. Muy amable y gracias por la respuesta. pues seguimos con estas pláticas de salud. El viernes nos toca el diabetes otra vez, pero ahora desde el punto de vista de la nutrición. Y vamos a estar así a lo largo de las semanas. El doctor va a hablar sobre una patología, sobre una enfermedad, y yo le voy a tratar el lado nutricional a esa misma patología. Y el sábado vamos a tener testimonios sobre la patología que veamos en la semana, ¿verdad, doctor? Efectivamente, así nos vamos a estar manejando. La parte, desde el punto de vista médico, va a ser vista los días miércoles, los días viernes, la parte nutricional, más a profundidad, obviamente hablando de lo que es Dulet. Y los días sábados, como dicen compañeros, nos vamos a basar más que nada en testimonios para que ustedes vean cómo el producto va a beneficiar a su salud basándose en esa patología. Que si bien, como decíamos, no es para una patología, pero nuestro interés es abordar ciertas patologías que son las más comunes o ciertos problemas de salud que son los más comunes para que sepan cómo utilizarlo o cómo les beneficia y puedan comunicar eso a otras personas. Así es. Y también les comento, el viernes, como les dije, diabetes parte 2, la de nutrición. Y la próxima semana vamos a empezar a ver obesidad, por si les interesa, y ver cómo es que Dulet nos ayuda a bajar esos kilitos que tenemos de más. Que no es para bajar de peso, como ya les he comentado ahí en el chat, pero sí ayuda, y lo hemos visto en varios compañeros de aquí, de Culiacán, que han bajado sin hacer ningún tipo de dieta, solo tomando Dulet, hasta 2 kilos. Entonces, si ya tenemos una dieta más balanceada, podemos bajar más. No se pierdan los Zooms que vamos a estar transmitiendo para poder seguir hablando de todo esto.
Y una disculpa a los que están levantando la mano. No sé si quieran un poquito más de tiempo o ya cortamos. Es decisión de ustedes. Nosotros estamos aquí para servirles. ¿Usted qué dice, Doc? ¿Tienes muteado el micrófono, Doc? Sí. Bueno, te comentaba que de igual manera, si gustan, podemos abrir espacio para esas dos preguntas que están ahí como situación especial. @Juan, ¿puede abrir su micrófono? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, doctor Daniel? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Ya ahí donde comentaste, bueno, la compañera que ahorita estaba hablando, de la persona que supuraba por la herida que traía a un lado del cuello, que le había salido cáncer, que tenía cáncer. Yo tuve una persona que también le receté Dulet, ella también le recetaron cáncer de mama. Y de ahí la operaron, le quitaron el tumor. Se empezó a tomar ella el Dulet hace como antes de que lo operaran del tumor, de que se lo sacaran, 15 días antes, y después me comentó que empezó a supurar y fue al doctor porque dice que le dio miedo y le dijo el doctor que era bueno que supurara porque está aventando lo malo, si no se le queda en el cuerpo. Entonces fui a verla, de hecho fui personalmente a verla porque fui a entregarle el Dulet a una de sus hijas que ya se inscribió con nosotros. Y le pregunté y dice que se siente muy bien, o sea que las quimio las ha soportado tomando el Dulet, no ha caído tan fuerte, no le ha eh, hecho mucho daño, se ha sentido bien, ha tolerado todas las quimio con el Dulet. Entonces eso yo nada más quería agrandar ese detalle que pues hay que recetarlo, recomendarlo ampliamente. Y sí, no hay que dejar que la persona no se deje de tomar su medicamento que le dice el doctor, porque nos estaría ayudando más a que ellos se alivien más pronto. Yes. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, Doctor, y si vemos esta parte de que si el sistema inmune está funcionando correctamente, está rompiendo, como tú dices, con todas estas bacterias, y eso es la pus, los desechos de las bacterias que están tratando de invadir el cuerpo. es justamente así, aunado al hecho de que en pacientes con quimioterapia pues hay destrucción celular, entonces esa destrucción celular y esa liberación de bacterias o destrucción y liberación de biofilms bacterianos puede conllevar a la producción de pus. Incluso, como decía Juan, de manera muy acertada, el señor Juan de manera muy acertada, personas que están en procesos de quimioterapia o de radioterapia se pueden ver beneficiados ampliamente con el producto. ¿Por qué? Porque el producto va a ayudar al estado de salud de la persona de tal manera que no sufran tan fuerte las náuseas o que no las presenten, que no sufran las molestias que deriva la quimioterapia. Que si bien la quimioterapia, en algunos casos de cáncer, es para matar las células, específicamente el tumor, también los efectos que presentamos es porque ese mismo medicamento altera o destruye células de otras partes del cuerpo. Entonces, la idea es matar al tumor, pero en el camino afectamos otros tejidos del cuerpo y suplementando, bueno, ayudando, mejor dicho, complementando la alimentación con Dulet, podemos hacer que este daño sea más tolerable o imperceptible incluso. Que por ahí anda un video de hace años del doctor Sosa hablando sobre esta situación, que pacientes de él en quimioterapia que de manera, digamos, por debajo del agua consumían el producto, consumían lactosueros, llevaban un mejor estado de salud, mejor tolerancia a la quimioterapia y mejor recuperación de las patologías tumorales, del cáncer en este caso. Entonces, tenemos que es un producto bastante completo que nos va a brindar lo que necesitamos para tolerar incluso esas situaciones de desgaste a nuestro cuerpo. Muy bien. Gaby Jones, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Gaby.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde nos llamas, Gaby? De Tijuana. Muy bien, Gaby, ¿cuál es tu pregunta? O comentario, Sí, mire, tengo un amigo al que yo le di Dulep, pero dice que le produjo cansancio, fatiga, que se sentía muy cansado al tomarlo y que le hizo subir de peso. Yo le expliqué a él que era antes de la comida, 20 minutos, 15 minutos, que lo tenía que tomar de cierta manera y le expliqué todo, pero me dice que ese fue el resultado. Pero hasta donde yo supe, él tiene anemia mediterránea. Entonces, no supe yo ya más que explicarle o cómo es que llegó a este punto Dulet. Entonces, yo sí quisiera preguntarles a ustedes cómo él puede tomarlo, cómo debe tomarlo, qué se sugiere, o sea, orientación, busco orientación. Gracias por, gracias por compartir su pregunta, Gaby. Mire, desde este punto, como les decía, el producto es un alimento, ¿no? Entonces, tenemos que, durante el consumo, algunas personas se pueden asustar porque presentan una crisis curativa, que es un estado en el cual el cuerpo empieza a reorganizar dentro de la biorruta Dulet, empieza a reorganizar y a subsanar detalles que hay en el cuerpo. Entonces, durante este proceso podemos presentar dolor de cabeza, náuseas, algunas personas llegan a vomitar, intolerancia digestiva, malestar corporal o hasta fiebre. Entonces, lo ideal es no desesperarse. El aumento de peso pudo haber sido porque, pese a que es un lactosuero y tiene pocas calorías, probablemente fue más bien influenciado por la dieta de la persona, por la alimentación de la persona, o en algunos casos por una ligera retención de líquidos, un ligero edema, que también puede ser consecuencia de un proceso de desintoxicación. Entonces, lo ideal es dejar que el cuerpo pase el tiempo para que esta desintoxicación se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si nos desesperamos y cortamos, se va a empezar a sentir mejor. ¿Por qué? Porque el cuerpo deja de mover todo eso dentro, deja de extraer sustancias que hay en los tejidos, deja de extraer remanentes del metabolismo, deja de extraer tóxicos, deja de extraer metales pesados. Entonces, se calma la molestia, pero si lo vuelve a consumir, vamos a presentarla de nuevo. Entonces, lo ideal es resistir esos días, ya sea aumentando las tomas o la frecuencia de las tomas para que sea más rápido, o continuando de la misma manera, pero tomando consideración que si bien una crisis curativa pueden ser 3 días, una semana, 2 semanas, hay personas que a veces reportan hasta un mes con ligeros síntomas, ligeras molestias como esas. Pero les repito, lo ideal es no desesperarse en el consumo del producto. Lo ideal es darle tiempo al cuerpo de realizar ese proceso, que si bien es lento, como decíamos, no va a sanar una patología que tiene tiempo, o no va a sanar lo que tenemos, digamos, 40 años de vida que no hemos cuidado lo que comemos, no los va a mejorar en un mes. Entonces puede tomar tiempo. Y si bien esta crisis curativa puede ser un poquito molesta, es un proceso que el cuerpo requiere para llegar a un estado de salud apropiado. Entonces yo sí recomendaría que lo siguiera tomando. Si de casualidad estaba tomando 2 cucharadas cada 8 horas, podríamos reducirlo a 1 cucharada cada 8 horas y a la siguiente semana volver a aumentarlo a 2 cucharadas para darle un poco de descanso al cuerpo de estas molestias y permitirle un poco de adaptación. Pero el detalle es que si es por una crisis curativa, se va a presentar sí o sí. O sea, Y sin contar que los síntomas de la talasemia o anemia del Mediterráneo, como la mencionas, pues es precisamente fatiga, debilidad, hinchazón. Entonces puede estar acumulando líquidos, puede estar acumulando otras cosas que no es el peso. Ahora, si él tenía un peso bajo antes de iniciar con Dulet, va a subir de peso porque Dulet va a promover que su cuerpo esté bien, y si su cuerpo requería peso, le va a aumentar el peso. No sé las condiciones de la persona, no sabemos ni el doctor ni yo qué condiciones tenía la persona antes de empezar a tomar Dulet. Entonces, sí es importante entender esto, que si la persona requería aumentar de peso porque su cuerpo estaba bajo de peso, sí iba a aumentar de peso. Otra, y como nos lo ha dicho el doctor Daniel, como también nos lo dijo Juan en la plática pasada, eh, es importante entender esto de las crisis curativas, que muchas veces el cuerpo reacciona, entre comillas lo pongo, de manera negativa, pero realmente está tratando de reparar todo ese daño que hay en el cuerpo. Y eso hace que nuestro cuerpo se sienta mal.
¿Por qué? Porque es el cambiar algo hace que nuestro cuerpo no se sienta cómodo, que no se sienta a gusto porque ya está acostumbrado a algo. Incluso con un simple dolor de diente que tú tengas, con un pequeño dolor y vas con el dentista y te hace cualquier cosa en el diente para dejártelo mejor, tú lo vas a estar sintiendo por lo menos una semana que hay algo diferente en tu mordida, vas a sentir algo incómodo, como que hay algo dentro que no te deja, y eso es precisamente pues, curativa. Igual en el cuerpo, cuando tú tomas algo para modificar las condiciones naturales de tu cuerpo, vas a sentir que hay algo que no está bien, que no está correcto, pero no es porque esté mal, sino porque está bien. Pero si ya tenemos una semana, más de una semana, 10 días, 15, 20, 30, con un problema, ya hay, y hay que checarlo con un médico. Pero normalmente el producto tarda una semana en que tu cuerpo se acostumbre a él y ya empiece realmente a tener buenos resultados. Y esto va a depender también de la disciplina que tú tengas al tomártelo, porque muchas veces decimos, ay, se me olvidó, hoy no me lo tomé, ay, se me volvió a olvidar, ya no me lo tomé otra vez. Entonces vamos a estar aplazando este tiempo porque no somos constantes con el consumo de dulce. Efectivamente, doctor, como comentaba usted, pues la cuestión de que tenga una, se me pasó a comentar, ¿no? Pero la cuestión de que tenga una anemia del Mediterráneo, como dice, o una talasemia, va a hacer que de principio, al agregar el producto, al agregar el consumo del lactosuero, pueda exacerbar los síntomas de la patología. ¿Por qué? Porque es una patología que si bien es genética, es por una alteración de las cadenas que forman la hemoglobina. Entonces, al estar el producto estimulando a que el cuerpo se desintoxique y a que el cuerpo mejore la cantidad de hemoglobina que presenta, al estimular a la síntesis de cadenas de hemoglobina, podría llevar a cabo un proceso de fatiga exacerbada. Y como dices, sí es importante que una vez que pasen 2, 3 semanas de síntomas, se valore por un médico. Sin embargo, no dejar de tomarlo, porque podría llevarse una crisis curativa hasta un mes. Y conocí una señora a la que tenía un trastorno del sodio aparentemente a la primera semana y se lo suspendieron. Entonces, lo ideal es acercarse con personal de salud que esté más abierto a este tipo de terapias, porque si es alguien más ortodoxo, podría suspenderlo de forma abrupta, sin siquiera darle tiempo a ver si es una crisis curativa o qué es, como les decía, por el miedo a no conocerlo, porque, como decimos, es un alimento que va a beneficiar al estado de salud de la persona, pero no es un medicamento. Entonces, al no ser un medicamento avalado por una farmacéutica, algunos tienden a no querer que se utilice esto, a satanizarlo. Entonces, lo ideal es acercarse a alguien que pueda orientarles desde el punto de vista más abierto. Y tengo otra pregunta. En este caso, ¿ustedes atienden de manera particular si alguna persona quisiera conectarse con ustedes para ver esta situación? Si les mandaran sus análisis clínicos o si les mandaran o una consulta por Zoom, algo, ¿ustedes tienen esta disponibilidad o no? Sí, claro que sí. Sí tenemos esa posibilidad de poder atenderlos ya de manera privada en algunas cuestiones. Tanto el doctor Daniel como yo soy nutriólogo, él es médico general, y sí podríamos llegar a ayudarles en estas circunstancias. Otra Muy bien. cosa, mande. Está bien, digo, está bien, continúe. Entonces, sí tenemos tenemos esa disposición. Por favor, denle unas palabras al doctor Ezequiel Ortiz. ¿Está presente? Presente. Ok. No se dice aquí, por favor, denle unas palabras al doctor Ezequiel. No sé a qué se refieren. Si quiere hablar usted, doctor. No, yo no estoy presente escuchando la reunión, no es que no vi bien
lo que decía. Ah, ok. Doctor Ezequiel. No sé si no puede aprender su micrófono o qué está pasando. Muy bueno, pues bueno, vamos a cerrar la sesión porque ya tenemos más de hora y media y no sé si el doctor Ezequiel quiera decir algo, no sé. ¿No? Ok, muchas gracias, doctor. Nada más para recordarles el por qué las vacas en India son sagradas. ¿Se han puesto a pensar por qué son sagradas? Porque para un hindú es más importante la vaca viva que la vaca muerta, porque con la vaca viva tiene alimento por más tiempo, puede tener leche y ellos utilizan la leche para muchas cosas en su alimentación y ellos tienen centenares de años utilizando los lactosueros para tratar enfermedades. Entonces, confíen en Dulet, porque Dulet no es algo que se creó de ayer para hoy y así rapidito para sacar un producto nuevo para vender. No, tiene una historia, tiene un por qué se utiliza el lactosuero y de años atrás, de siglos atrás. Entonces, es algo muy importante para muchas culturas y nosotros tenemos la oportunidad de tener un lactosuero muy, muy bueno. Recomiéndalo con toda confianza porque es un lactosuero que sí o sí le va a ayudar a la persona que ustedes se lo recomienden. Y ustedes consúmanlo con toda la confianza. Yo ahorita me acabo de echar un cafecito con Dulet porque la verdad le da un muy buen sabor el cafecito. El viernes vamos a tener una receta nueva con Dulet para, así como les pasé el viernes pasado las galletas, esta vez les vamos a pasar otra receta para que ustedes también consuman Dulet de 1001 maneras, porque Dulet les va a ayudar para todo. Pues muchas gracias a todos, por estar aquí hoy. Muchas gracias por tomarte este tiempo para capacitarte, para informarte, para crecer como persona, como distribuidor Dulet. Y esperemos que estas charlas les sigan ayudando, les sigan apoyando para que ustedes también con toda la confianza digan, este es Dulet y te lo recomiendo, consúmelo. Que me cae mal, no te va a caer mal, te va a caer muy bien. Ya no tienes salud, estás mal. ¿Qué más puedes perder? Nada, puedes ganar mucho a través de Dulet. Mucho puedes ganar y sobre todo salud. Muchas gracias a todos, que se la pasen muy bien. I love it. You guys are so great. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, doctor Daniel. Nos vemos el viernes.